infancia a la sombra del miedo. La historia que me contaron comienza con una pérdida profunda. Un niño quedó huérfano. Apenas tenía los 2 meses de nacido. Durante sus primeros 2 años su tía se hizo cargo de él, pero el destino cambió cuando su abuela paterna decidió llevárselo. Fue entonces cuando la tragedia empezó. Desde que mi abuela paterna me llevó a vivir con ella, todo cambió. Lo que más recuerdo de esos días es el hambre. Muchas veces me negaban un plato de comida y me dejaban así, con la panza vacía. Caminaba casi siempre descalzo y sentía que a nadie le importaba realmente. Aunque mi tío, que es mi padrino, intentaba ver por mí, las cosas no mejoraban. Me obligaban a trabajar en el campo cuando yo todavía era muy chiquito. Mientras otros niños iban a la escuela, yo estaba ahí trabajando bajo el sol. Pero lo más feo no era el trabajo, sino el miedo. Siempre me estaban asustando y amenazando. Me decían que si no obedecía me iban a pegar, o que me iba a llevar el diablo. Vivía con el corazón acelerado, siempre asustado porque me pudieran hacer. Crecí con ese miedo guardado hasta que ya no pude más y tomé la decisión de irme de ese infierno a los 17 años. Hay memorias que susurran en la oscuridad. Un viaje a la sombra del miedo. Yasmín Juárez y Jimena González. Comenzamos. En mi opinión, sinceramente, pues me hizo sentir tristeza e impotencia al ver cómo mi abuelo sufrió maltratos, hambre y miedo en lugar de recibir cariño y protección. Y también creo que ninguna persona merece pasar por ese tipo de situaciones, especialmente durante la infancia, ya que esa etapa debería estar llena de amor y apoyo y seguridad. También lo que pienso sobre esta historia que me contó mi abuelo, pues transmite un mensaje importante sobre la fortaleza y la superación, porque a pesar de todo lo que él vivió, él encontró la manera de salir adelante y cambiar su vida. Es una historia desgarradora, pero sumamente necesaria de contar. Muchas veces se romantiza o se normaliza el trabajo en el campo desde edades tempranas como una muestra de que los niños son responsables, pero en esta historia ponen el dedo en la llaga. No era aprendizaje, era abuso, amparado en el miedo y el aislamiento. Lo más impactante de esta historia fue la frase: pero lo más feo no era el trabajo, sino el miedo. Con esto nos dice o nos muestra que las secuelas psicológicas y el terror infundido por las personas que según deberían protegerlo, profundos y dolorosos, que el cansancio físico es un recordatorio urgente de la importancia de proteger las infancias, de asegurar que las escuelas sean el único lugar donde deberían estar los niños y de entender que el miedo jamás debe ser una herramienta de crianza. Lo que yo pensé sobre la vida de mi padre es que fue muy injusto lo que le hicieron, fue una crueldad. Él no merecía que lo trataran así, ni lo humillaran, ni lo dejaran sin comer, porque en esa casa donde lo criaron tenían toda la posibilidad al 100%. Y lo que reflexioné es de que no deben de tratar así a las personas, y más cuando quedan huérfanos, sea de un lado o de ambos lados. Al contrario, debe uno de apoyarlos psicológicamente, darles consejos, orientarlos, quererlos, amarlos, respetarlos, orientarlos sobre cómo ser mejor en la vida y cómo tratar mejor a los demás, tener más empatía y no seguir el mismo patrón de la vida de que uno lo trataron. Hay que ser diferente en esos aspectos, cambiar esos patrones hacia nuestros hijos o hacia la demás gente, tener empatía, tener esa humildad, ese amor, ese respeto hacia un niño o hacia cualquier persona que no tenga su padre o que no tenga su madre.
Nuestra propuesta es usar este caso no solo para contar un drama, sino para darle voz a los niños que hoy en día siguen viviendo en silencio bajo la sombra del miedo y la explotación. Para el desarrollo de este tema, o para que les quede más claro, propongo que se pongan a visualizar estos 3 momentos: visibilizar la explotación y el olvido, desenmascarar el miedo como violencia, y nuestra propuesta es el punto de quiebre hasta que ya no pueda más. Para cerrar con fuerza este tema, quiero enfocarme en la frase con la que termina el escrito de esta historia: hasta que ya no pueda más. Para mí esta línea no representa una derrota, al contrario, lo veo como el momento exacto en el que el cuerpo y la mente dice basta, y se enciende la chispa para cambiar las cosas. A partir de este punto de quiebre propongo desarrollar el cierre del tema bajo los siguientes 3 enfoques: el límite del sufrimiento y la supervivencia. 2. Rompe el ciclo del abuso. Y por último, el 3, pero tampoco no menos necesario, del trauma a la resiliencia, la luz al final del túnel. Finalmente quiero cerrar con un mensaje de esperanza y reflexión social. No podemos dejar la historia en el sufrimiento. Propongo que hablemos de la resiliencia como una infancia marcada por las sombras del miedo. Puede transformarse cuando se encuentra ayuda, cuando ese niño logra estudiar o simplemente cuando se aleja de quienes le hacían daño. El cierre debe ser un llamado a la empatía, recordándole a quienes nos escuche que siempre debemos estar atentos a los niños a nuestro alrededor. Por una palabra de apoyo o una denuncia a tiempo puede ser la salvación para alguien que está a punto de ya no poder más. Y para finalizar, les quiero recordar, como todos los martes, que vengan a escuchar el podcast Con una infancia a la sombra del miedo. Seguiremos subiendo episodios y espero y escuchen este tema, lo reflexionen y ojalá les haya gustado tanto nosotras grabándolo. Hasta la próxima.